Sí, a esta hora los datos de momento llegan a cuentagotas. Hace unos minutos, hace muy poco, que el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado ese ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul. Para ponerlo en contexto, esto llega tras la alerta tanto de Estados Unidos como otros países como Australia y Reino Unido. La embajada de Estados Unidos en Kabul emitía anoche una alerta para que, por razones de seguridad, sin detallar cuáles, pedía a los ciudadanos abandonar inmediatamente Tres Puertas. Ahora mismo lo que están diciendo, como comentabais aquí en los medios americanos, es que funcionarios estadounidenses, son las fuentes que están citando, apuntan a que podría tratarse de un ataque suicida, pero se sabe tampoco que ni siquiera hay cifras aún de heridos o de fallecidos, y tampoco se sabe si hay entre ellos víctimas estadounidenses. Ayer mismo el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que aún había 1.500 estadounidenses por evacuar, y esto ocurre después de las presiones a Joe Biden para que extendiera el plazo marcado el 31 de agosto, el acuerdo entre Estados Unidos y los talibán para que este país se retirara de Afganistán. Eso dijeron que podría pasar en el caso de que no consiguieran sacar a todos los estadounidenses, pero que insistían en mantener esa fecha. Sin embargo, hoy hemos visto como varios aliados, entre ellos Canadá, Holanda o Dinamarca, han anunciado que daban por finalizadas las evacuaciones. Francia tenía y tiene intención de hacerlo mañana. Por eso, Sara, sobre la posibilidad remota o no de que existiese un ataque terrorista, esto lo hemos escuchado en propias palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando precisamente se ha aludido a ello en el debate sobre la fecha, sobre ese 31 de agosto. Estados Unidos tenía informaciones de que podía haber un atentado terrorista en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul en las próximas horas. Sí, lo venimos escuchando desde su comparecencia el pasado viernes, también durante el fin de semana por parte de la embajada estadounidense en Kabul. No es la primera alerta que hacía en ese sentido acerca de los riesgos para la seguridad que había para los ciudadanos en el perímetro de Kabul, y cuando le estaban presionando desde muchos países, entre ellos sobre todo los europeos, para que extendiera ese plazo del 31 de agosto para retirarse de Afganistán, lo que respondía el presidente estadounidense es que había que valorar esos riesgos para los estadounidenses allí en Afganistán, en el aeropuerto y para todos los que rodean el perímetro. Citaba grupos terroristas, el ISIS-K, y que esa era una amenaza real y creíble. Sara, como decimos, la información, y tú mismo nos lo confirmas, es muy confusa. Según Al Jazeera, habla de al menos 10 muertos. Algunas fuentes dicen que hay 3 militares estadounidenses fallecidos, y por eso te quería preguntar, ya que estás allí en Nueva York, digamos, ¿cómo es la contestación en la calle de lo que está ocurriendo en Kabul? ¿Cómo lo está viendo la sociedad norteamericana y cómo caería que haya habido o que pueda ocasionar víctimas mortales entre sus filas, entre las filas de los soldados, en una misión que en teoría ha terminado ya, o termina el 31 de agosto? Bueno, aquí la opinión pública norteamericana está centrada sobre todo, y así ha sido el mensaje de la Casa Blanca, en que evitar que lo ocurrido en Afganistán pueda suponer aquí un ataque terrorista en el país, evitar que eso vuelva a ocurrir, lo que ocurrió hace 20 años, en el 11 de septiembre. Esa era la misión, además, que ha estado insistiendo estos días el presidente de los Estados Unidos. Ese era el objetivo de haber ido a Afganistán, y ese es el motivo por el que ha dicho también que se retira, que no está ahí para reconstruir el país, sino para evitar que Al-Qaeda vuelva a actuar. Él ha dicho que da por que Al-Qaeda ya no tiene esa
presencia en el país y que por tanto ya no es una amenaza para Estados Unidos y que ya no tiene sentido alargar viejas guerras y por tanto que era el momento de retirarse porque alargarlo no tenía demasiado sentido. Aquí muchos estadounidenses, las últimas encuestas pues estaban a favor de esa retirada, pero se ha criticado el cómo, la gestión, la planificación de Biden y ahora está por ver cómo impactará este ataque terrorista si es que hay víctimas estadounidenses.